Muy bien. 39 libros, siempre ténganlos presentes. Apréndaselo. Les doy la idea, quien no se lo sabe, apréndaselo por secciones. Empiece primero por lo que es el Pentateuco, luego siga los libros históricos, luego los poéticos, luego los sapienciales y termine con los proféticos. Entonces, cuando menos sienta, ya se los aprendió de memoria. Bien, estos libros fueron escritos, insisto, en un contexto histórico de un pueblo determinado, con acciones específicas y que daban respuesta a lo que en ese momento, históricamente hablando, el pueblo estaba viviendo. Entonces, hablar o conocer el tema de el contexto que encierra o lo que envuelve a los libros de la Biblia, nos ayuda con mayor claridad a ir descifrándolo, entendiéndolo, y conociendo mucho más de él. Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre la cronología que tiene que ver con el devenir el tiempo. Me parece que ahí se ve bien. Bien. Vamos a ubicarnos en la cuestión cronológica del tiempo y lo vamos a hacer solo a partir de los relatos que tienen que ver con los personajes históricos que tenemos, ¿no? Y que nacen a partir de las tradiciones de los patriarcas. El tiempo en el que se van a situar estas tradiciones estará ubicado hacia el año 2000 y 1750 antes de la era cristiana, antes de Cristo, diríamos. Y entonces nos ubicamos en el primer cuadrito que dice hacia 1750 y aquí ubicamos entonces de manera muy general las acciones que tiene que ver con los patriarcas. Entonces, entre el 2000 y el 1700 es el periodo de trastornos, hay mucho cambio político en dos culturas muy importantes que tenía que ver con la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. Hay en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, un fenómeno social muy común que tiene que ver con los nómadas. El sedentarismo o el peregrinaje, un nómada es un peregrino que no está en un lugar, no se establece en un lugar concreto, sino que va avanzando. Es en ese contexto social, ¿no? Cultural incluso, donde se establecen con sus pequeños rebaños de ovejas y cabras entre los reinos cananeos. Entonces eran personas que iban de un lugar a otro, llevando lo poco o mucho que tenían, y se establecían siempre en función de buscar mejores pastos. La Biblia recuerda algunas personalidades sobresalientes que dejaron su nombre en la memoria y en las tradiciones de estos clanes nómadas. Entonces, tenemos que ubicar las tradiciones de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, entre otros personajes, a la luz de esta forma de vida, ¿no? No podemos ubicarlos a la luz de los parámetros del templo, porque bueno, el templo, años luz faltan todavía para que se construya, sino tendremos que ubicarlo siempre en esta función pastoril, en esta función nómada, en esta función de no estar arraigados en algún lugar, sino ir yendo
un lugar a otro, y estos serán los patriarcas que darán origen al pueblo de Dios. Entonces, la concepción que nosotros podamos leer de Dios en este libro, principalmente de Génesis, irá siempre en función de verlo como una parte de una fe muy, ¿cómo podríamos llamarle? No sé si inmadura sería la palabra, pero una fe que va creciendo. Es un Dios que se va revelando en sueños, que se va estableciendo el sistema de altares, ¿no? Donde hay una revelación, hay una construcción de altar. Bueno, eso tendríamos que verlo a la luz de el contexto pastoril o nómada, ¿no? Que tienen los patriarcas. De ahí nos vamos a los años entre el 1750 y el 1500 y ahora nos situamos en Egipto. Los conflictos siempre fueron muy importantes entre Mesopotamia y Egipto. Egipto venció, Egipto se convierte en la potencia mundial de aquel momento y es gobernado Egipto por príncipes de origen asiático, lo que favorece el establecimiento en el delta del Nilo de inmigrantes asiáticos en busca de pastos, es decir, todos se acercaban hacia el Nilo, porque evidentemente al ser nómadas y buscar mejores pastos para sus ganados, ahí tendríamos la justificación, el por qué los hijos de Jacob bajan al delta del Nilo, ¿no? Es decir, cuando el relato dice que José manda a traerlos, era porque siempre favorecía el establecimiento de los inmigrantes, por eso no hubo problema alguno de que los egipcios pudiesen recibir a Jacob y a sus hijos, a sus familias, a un lugar muy cercano a este sobresaliente y establecerse allí. Entonces, en esta etapa se cuenta los clanes que proceden de Palestina, que en tiempos posteriores van a ser el pueblo de Israel, y es aquí donde encontramos a los hijos de Jacob o los hermanos de José. ¿Por qué por qué favorece el hecho de que la familia de Jacob se establezca en Egipto? Era parte de una política de los príncipes que eran gobernados, los príncipes de origen asiático que gobernaban Egipto. Bien, entonces estamos ubicados en esta parte de a finales del Génesis, de los relatos que establece el Génesis como datos históricos. Después tenemos hacia el año 1250 una de los eventos que marcará no solo la vida, como es la vida privada del pueblo, sino también afectará su idiosincrasia, afectará sus reacciones, sus relaciones y su fe. Entonces, hacia el 1250, que es más o menos la fecha en que se ubica el tema del Éxodo, hay mucha controversia para datar la fecha exacta en que el pueblo de Israel sale, ¿no? Pero vamos a ubicarlo en el 1250. Un grupo de nómadas, es decir, de los que llegaron y se asentaron a las orillas del Nilo y que después se multiplicaron, dirigidos por Moisés, huyen para escapar de los trabajos impuestos por Ramsés II, y a ese hecho se le conoce como la salida de Egipto, o más famosamente conocido como el Éxodo. Y por esas fechas, ¿no? Tendremos un evento muy importante que tendrá lugar en el monte Horeb, donde habrá una experiencia muy impactante, una experiencia espiritual decisiva para el porvenir de Israel. Porque en el Horeb o en el monte Sinaí
se establecerá dos leyes, dos pactos. La primera será lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y también, según el texto mismo, pero que vendrá a ser incrustado en este acto muchos años después, el pacto de la alianza, que viene posterior a los 10 mandamientos, y eso lo podemos leer claramente en el libro del Éxodo. Y bueno, posteriormente la nueva fe es compartida, empieza ya a hacerse un tipo de proselitismo con las tribus que están en Cades Barnea, que es el lugar de peregrinación de los nómadas. Entonces, parece ser que aquí Israel empieza a tener una especie de evangelizador, si podemos decirlo en esos términos, ¿no? De compartir esta fe que le aparece en los dos pactos más importantes que guiarán al pueblo y que hasta la fecha serán, incluso nosotros estaremos observando los 10 mandamientos como norma moral de Dios para nosotros. Aproximadamente estamos en ese tiempo y lo ubicamos en el libro de Éxodo. Después, hermanos, hay un cambio, ¿no? Que tiene que ver con lo nómada para llegar a los asentamientos rurales. Pasa de tener una experiencia de peregrinaje para ya establecerse como residentes, ¿no? Y en el 1200 aproximadamente estamos dando el paso a la vida rural establecida. Los nómadas que volvieron a Palestina con Josué, es decir, ya los que pasaron por el peregrinaje, el desierto, y ahora Moisés ya no está, ahora está Josué, se junta con aquellos que se quedaron en el país, porque no todos fueron peregrinos, siempre hubo gente en algún lugar, y se establecen los conflictos frecuentes, principalmente con los pueblos que están al otro lado del Jordán. Y tiene que ver con los cananeos, principalmente, que son los que dominaban el interior de Palestina, o lo que hoy nosotros conocemos como Palestina, y un enemigo que será muy importante y que acompañará a Israel durante mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver con los filisteos. Los cananeos entonces invadirán a Israel en sus cuestiones religiosas. Los cultos cananitas van a estar muy presentes en los cultos que Israel sacrificará a Yahvé, ¿no? Y los filisteos serán sus enemigos de guerra, serán sus enemigos de pelea, de lucha. Y veremos, por ejemplo, a David batallando o peleando muchísimo contra los filisteos. En ese tiempo, hermanos, este grupo de personas que viene caminando desde lo que es un concepto de nómada, de esclavo, y ahora ya como residente, ya con un territorio, con una casa. Sus civilizaciones más avanzadas influencian a los nómadas, que es lo que decía, tanto los cananeos como los filisteos, y principalmente en sus ritos idolátricos. Y entonces tendremos en la época de los jueces a grandes jueces, hombres y mujeres, muy interesante esto, que vendrán a ser los líderes que van a liberar al pueblo de la influencia idolátrica y muchas veces de las invasiones de los filisteos, ¿no? De los amonitas, de los moabitas, etc. Y además, en esta etapa, empieza el movimiento profético. Es en esta etapa, ¿no?, donde comienzan los primeros profetas, y uno de ellos que se considera como profeta es Moisés. Moisés, después la tradición le dará el carácter de profeta, y en la época de los jueces tendremos a Samuel como el hombre que tiene tres grandes roles.
será juez, será sacerdote y será profeta. Aquí en esta etapa donde vemos ya en el libro de los jueces, las tribus deben aprender a ser solidarias entre ellas, no solo para, no solo para satisfacer las necesidades primarias de subsistencia, sino también para defenderse ante los peligros de invasión que tenían los pueblos que estaban allí, ¿no? Que realmente Israel llega y empieza a luchar contra todos para sacarlos de lo que se le llamó la tierra prometida. Las tribus entonces aprenden a ser solidarias entre ellas, y comienza una búsqueda muy interesante de establecer a Dios como su centro de vida. Lo vemos en este círculo que yo digo, círculo vicioso que Israel tiene en la época de los jueces, donde Israel, cuando ya ve que los enemigos lo han atacado y lo han saqueado y todo, reconocen que solamente Dios puede salvarlos. Entonces, una vez que Dios los salva, ellos como que se sujetan a la voluntad de Dios, pero terminan cediendo en algún momento otra vez en la idolatría de los países que estaban rodeándolos. Porque finalmente, acuérdense, uno de los graves problemas que tuvieron los israelitas es que no terminaron con todos los pueblos que estaban del otro lado del Jordán. Dios había dicho, ¿no? Lo veremos ya con detenimiento, pero Dios había dicho que cuando cruzaran no tuvieran que destruir a todos. Pero Israel no destruyó a todos. Ese fue el grave problema. Al no destruir a todos, ¿no? Principalmente a los cananeos, hizo que la influencia idolátrica de estas culturas acompañaran a Israel y fuera parte de su desgracia. Estamos en el 1200 antes de Cristo y estamos en el libro de los jueces. Hacia el 1030, 1010 aproximadamente, en ese periodo, se da la transición de la teocracia, es decir, Dios gobernando a través de un libertador elegido por él, donde le concede el espíritu suyo, ¿no? Para liberar al pueblo, y termina la época en donde los jueces eran los intermediarios de la voz de Dios, y termina con Samuel, y comienza la época de la monarquía, ¿no? La monarquía es un sistema de gobierno que está caracterizado por una sola persona. ¿Por qué? Porque los pueblos que rodeaban a Israel tenían a muchos reyes, tenían sus propios reyes, perdón, y ellos también lo querían. Era una cuestión más bien política, ¿no? La frecuencia de los enfrentamientos y la falta de unidad inducen a las tribus a pedir un rey a Samuel, que se convertirá Samuel en el último de los jueces, porque Samuel le pasa la estafeta al primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Interesante, la tribu de Benjamín traerá una impronta no muy buena, principalmente la historia de Levita con su concubina, ¿no? Pero eligen a Saúl de la tribu de Leví como el primer rey, y él es el que inaugura la monarquía israelita. Su reinado pasó realmente sin pena ni gloria, aun cuando tiene su propia importancia. Me parece que el texto bíblico se inclinó mucho por David por el hecho de que en él descansaba la promesa mesiánica, pero en el reinado de Saúl, que pasó sin pena ni gloria, va a permitir definir los papeles respectivos entre el rey y el profeta. Empieza a haber una separación muy interesante, porque ya acuérdense que empieza a ver los profetas. Profeta no solamente es, no solamente es Isaías, Jeremías, Ezequiel. Profetas vendrán a ser en este tiempo Samuel, Gad, el profeta Gad, el profeta Natán. Serán los profetas muy, muy importantes que tienen que ver, que van a estar muy cerca del rey, pero que después se alejarán del rey. Serán profetas
que caminarán en un principio en los palacios de los reyes, pero después cuando el rey se vuelve malo, perverso, se aleja de Dios, los profetas salen de los palacios reales y entonces empiezan a profetizar en contra de los reyes. Y es a partir aquí, ¿no?, de el reinado de Saúl, donde empieza a tomar ya un papel como muy, antes estaba todo muy junto, pero ahora hay como separación de funciones y el profeta se convierte en un contrapeso del rey. El rey quiere ser el mandamás, pero el profeta se convierte como en la voz de Dios. Israel en esta época, en el comienzo de la monarquía es muy endeble, muy incipiente, no hay tanta experiencia, por eso es que Saúl comete algunos errores tácticos, principalmente de obediencia, etcétera. Israel no será un reino como los otros, ya que es el pueblo de Dios, llamado a dar testimonio de su fidelidad al Dios único en medio de las naciones. Hay un llamado, ¿no?, por parte de Dios con los primeros profetas a que Israel no olvide cuál es el pacto que él estableció, ¿no?, tanto en el pacto de los 10 mandamientos como en el pacto de la alianza. Esto será muy importante en esta época y aquí ya estamos adentrándonos los primeros capítulos, el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Primero, realmente, el primer libro de Samuel, estamos aquí en esta etapa, el comienzo de la monarquía. La monarquía empieza a tomar un giro interesante a partir del 1100 al 970 a.C. con el gran rey, el segundo gran rey, donde descansarán muchas cosas, habrá muchas cuestiones, ¿no? Y una vez que Saúl muere en combate en Gelboé, hay dos tradiciones de la muerte de Saúl. David es consagrado rey por Samuel. Samuel se convierte en un paradigma muy importante porque, bueno, él es el encargado de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Y David hace algo muy importante. Va a rehacer la unidad del pueblo en que siempre renacen los conflictos tribales del propio Israel. Es evidente, yo les decía que cuando Israel se establece ya, deja de ser nómada y se establece para ser residente y tiene ya una casa, diríamos, entonces, bueno, las condiciones de poder, las condiciones de autoridad, económicas y demás, se vieron entre las propias tribus. Es decir, no es que se veían tan como hermanos. Bueno, a lo mejor eran hermanos, dicen que si no pelean es que no son hermanos, y eso pasaba con Israel. Entonces, las tribus que se habían asentado más al norte tenían sus propios conflictos, pero empezaron a tener ciertos más conflictos con las tribus que se asentaron en el sur. Lo que hace David en este periodo de la monarquía, no fue el único, pero uno de los motivos que acompaña a David durante sus más de 4 décadas al frente del poder es la unidad de esos dos reinos. Es decir, David, de manera muy diplomática y muy violenta también, porque David era un hombre de guerra, hay mucho que decir a este respecto, termina como que apaciguando a los dos reinos o a las tribus que estaban, ¿no? Y termina gobernando sobre todos. Entonces, hay relativa paz, calma, y cuando algo sucedía, David le entraba. Algo muy interesante que sucede aquí en la monarquía, hermanos, es la conquista de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es una ciudad jebusea y resulta que David tenía que establecer su capital, o sea, la capital de su reino. Y ustedes saben que siempre una capital no solo no solo encierra un símbolo de la unidad política, sino también de la unidad de poder, ¿no?
Entonces David decía, bueno, si yo hago la capital del reino muy hacia el sur, entonces los del norte se van a enojar. Y si hago la capital muy hacia el norte, ¿no? Entonces también los del sur se van a enojar. Y entonces hizo y conquistó Jebús, que está al noroeste del reino del sur, muy pegado al, al, al sur del reino del norte. Es decir, los dos reinos están acá, ¿no? La línea es en medio y Jerusalén está dentro del reino del sur, pero muy cerca del reino del norte. Entonces, David trató de establecer un poco la cercanía y decir, bueno, no se peleen, estoy como que en medio, y es ahí donde establece eh, su capital, la capital del reino, la capital del poder, donde se concentrará todo lo que es el poder militar, político, social, y bueno, como toda capital, se convertirá en una ciudad cosmopolita con todo lo que implica una ciudad grande, ¿no? O al menos una ciudad importante. Evidentemente, iba acompañada de un deseo de que Jerusalén se convirtiera en una ciudad de poder, de autoridad religiosa. Solo que Dios no se lo permitió. Dios no le dejó que David construyera el templo, ¿no? Pero ahí se iba a sentar el templo y hasta la fecha, hermanos, Jerusalén se ha convertido en algo más que un territorio conquistado por David. Conquista entonces Jerusalén por David, que la convierte en su capital, y hay muchas campañas militares que aseguran tanto la independencia de David como la unidad de Israel, es lo que les decía. O sea, David utiliza las armas, ¿no? Es un rey que sabe utilizar las armas y que, bueno, con base en eso, no solo hace mucha pelea con los filisteos y libera a Israel de la potencia filistea, sino que también obliga, entre dos grandes comillas, por la buena, a las diversas tribus o conflictos que había entre sus hermanos para que ninguno se sublevase y todo caminara correctamente. En el año 970 al 931, vemos aquí el reinado del tercer rey de Israel, que será también muy importante y que empezará a convertirse en el parteaguas de la historia. Aquí en el caso de David, hermanos, hermanas, estamos ubicándonos en el segundo libro de Samuel y empezamos ya el libro de los reyes, el primer libro de los reyes, ¿no? Aquí tendremos después a Salomón como el tercer rey de Israel. Salomón que por cierto viene bueno, David tenía otros hijos, ¿no? Y Salomón viene de Betsabé, del famoso episodio de Betsabé, ¿no? Y entonces es elegido Salomón. Hay una artimaña ahí impresionante, hermanos, léanlo. Es re interesante a los que nos gusta un poco ver cómo las cuestiones de corrupción se entretejen. Bueno, lean si no mal recuerdo, está en el segundo libro de Samuel, o el primer libro de Reyes, cómo se movieron todos los hilos para que Salomón fuera electo rey de Israel. O sea que entre todos los demás hijos, Salomón tuviera. Y algo muy importante, los profetas tuvieron un peso muy, muy fuerte para hacer de Salomón el elegido como rey de Israel. No fue tan así, hermano. No fue de que, bueno, muere David y ¿quién le sigue? Salomón. Bueno, viva Salomón. No, realmente fueron muchos conflictos y muchas estrategias políticas para que eso sucediera. Bien, estamos en el 970, estamos hablando de un periodo igual extenso. Salomón, hijo de David, hace suyo el concepto del poder como lo tenían los soberanos orientales, se deja seducir por eso,
el poder es uno de los motores muy importante que hace que Salomón empiece a salir, ¿no? Expanda los dominios hacia otras partes del mundo, porque en ese afán conquistador, que era muy común entre los reyes de aquel tiempo, Salomón también se deja seducir. Por eso sus esposas son extranjeras, son esas alianzas que antes hacían, ¿no? Porque el hecho de que se casara con una mujer extranjera de una potencia importante preservaba esa alianza entre las naciones o entre las potencias que permitía el tráfico libre o el flujo libre de mercancías, de servicios. Y eso hacía que la cuestión económica y de negocios fuese brillante, brillante en aquellos tiempos. Bueno, las esposas extranjeras lo que hacen es que introducen en Jerusalén sus dioses y sus cultos. Poco se hace al respecto. Aquí se hace mucho más fuerte la grieta entre el profeta de Dios y el rey. Aquí empiezan ya algunos sacerdotes a corromperse, diríamos, ¿no? Permitiendo este tipo de cultos idolátricos en el templo de Jerusalén que Salomón construirá. Salomón construye el templo sobre una colina vecina de Jerusalén junto al palacio del rey, es decir, la erige como un monumento de poder religioso, más allá de que implicaba, ¿no?, el hecho de que allí se adoraba al Dios verdadero y que el encargo que David le dijo a Salomón: vos no te apartes de lo que yo te he enseñado y anda en corazón íntegro delante de Jehová, lo veía como una fuerza de poder, ¿viste? Es decir, está el palacio del rey y está el templo de Jehová. Entonces eran como los bastiones donde Salomón cimentaba su fortaleza. Y va dominando la ciudad donde reside el pueblo, poco a poco se va haciendo de todo. Hay grandes obras. Salomón se convierte en uno de los visionarios muy grandes. Hay obras suntuosas, expansivas, es decir, que se van por muchos lados, cuyo costo de esas obras, ¿no?, el recurso que se tenía para esas obras, principalmente venían de las tribus del norte. Entonces ya desde ahí empezamos a mirar el conflicto de la separación de las dos tribus, o de los dos reinos, más bien, de los dos reinos. Tiene que ver con que Salomón necesitaba financiamiento y ese financiamiento lo tuvo de principalmente las tribus del norte, porque Jerusalén estaba más hacia el sur, entonces, y las del norte eran más tribus, entonces pedía más dinero. Bueno, eso llega a pasar, ¿viste? Gobiernos que empiezan a pedir a los que más tienen, termina habiendo un agotamiento, termina habiendo una ruptura y termina habiendo guerras civiles, que eso fue lo que más o menos sucedió en la época de los reyes, principalmente de Salomón. En el 931 de la era antes de Cristo, ¿no?, se da el cisma o la división. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam es proclamado rey en Siquem, porque venía de la línea davídica, diríamos, de la descendencia de David. Entonces, Roboam es proclamado rey de Siquem, y entonces las tribus del norte presentan sus quejas al nuevo rey, que se niega a escuchar. Entonces le dicen a Roboam: mira, tu papá, la verdad que ya nos traía re complicados con los impuestos, ya no podemos más, necesitamos que nos alivies y que nos quites esta carga tributaria, ¿no? Entonces Roboam pide consejo a los ancianos de su gobierno, ¿no? Y los ancianos le dicen: y tiene razón, tu papá fue muy complicado, ¿no? Fue muy complicado. Entonces, bájale un cambio, o sea, no los presiones más. Pero Roboam no se quedó con el consejo de los ancianos, sino que pide consejo a los jóvenes, a los de su banda, ¿no? Sus amigos, sus compinches.
Y le dijeron, no, para, eso no puedes hacer. No puedes ser menor que tu papá. O sea, no puedes hacer que la gente después se te subleve, ¿no? Y diga, ah, mira, este hijo es menos que el papá. Entonces le dijeron, no, 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 déjale así. Entonces Roboam toma en cuenta eso y le dice a los del norte, ¿no? Y bueno, los del norte dicen, pasea sobre Jerusalén y se volvieron para el norte. Es un símbolo de decir, está bien, entonces hasta aquí quedamos, tú por tu lado, yo por el nuestro. Las tribus se rebelan, comienza un reino independiente de las tribus del centro y del norte que guardarán el nombre del reino de Israel, que es lo que les decía, esas tribus que se separan tomarán el nombre de Israel, serán llamados israelitas, diríamos, y el sur, las tribus del sur, quedan fieles a la descendencia de David y será llamado el reino de Judá, o judíos, como tradicionalmente también se le conocen. Estas denominaciones, hermanos y hermanas, es muy importante que las tomen en cuenta, porque cuando ustedes lean los libros proféticos, habrá este juego y entonces habrá profetas que hablen sobre Israel y sus profecías tengan que ver en función del reino del norte y sus profecías tengan que ver en función de los ritos idolátricos de Baal principalmente, ¿no? Que se practicaban en el norte. Entonces, muchas profecías tendrán que ver en función de hacia dónde el profeta dirige su oráculo. Si usted le dice, bueno, oráculo para Israel, sabrá que es un oráculo que se está refiriendo a el pueblo del reino del norte. Y cuando hable de los judíos o el reino de Judá, entonces se referirá los profetas, sus profecías estarán en función del reino del sur. Y entonces sabremos de qué está hablando el profeta, ¿no? Y sabremos qué es lo que está atacando el profeta. Y sabemos que el profeta, cuando habla del reino del norte, está hablando siempre de los asirios. El profeta del reino del sur, cuando dirija sus oráculos, estará hablando del reino de Babilonia principalmente, ¿no? Es cierto que en algunos casos o en algunos pasajes de los profetas hay como que un juego y cuando se habla de israelitas se está refiriendo al reino de Judá, pero eso sucede porque ya les dije que cuando el reino del norte se extingue, los judíos adoptan el nombre que ellos tenían. Y por eso los profetas que a veces profetizan contra el reino del sur hablarán sobre Israel refiriéndose a ellos. El cisma o la división, hermanos, tiene que ver a partir del año 931 al 587, que es la deportación de los judíos a Babilonia. Después de la división, las relaciones a menudo difíciles entre los dos reinos agravan el peligro de las agresiones exteriores. Aquí ya no son los hermanitos buenos que subieron todos a José en Egipto con su papá Jacob. Ahora son tribus ya con muchas personas cada tribu, ¿no? Y tendrán graves problemas entre ellos, guerras entre ellos. El reino del norte querrá acabar con los del reino del sur y el reino del sur terminará acabando con los reinos del norte. Hay guerras internas muy importantes, ¿no? En Israel, como en Judá, es decir, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, los profetas van a recordar las maravillas realizadas por Dios a favor de los padres. Esto va a ser un papel muy importante porque el profeta, ya estamos hablando aquí en los profetas, hermanos, estamos ya hablando de los grandes profetas como Amós, ¿no? Como Isaías mismo, ¿no? Como Oseas, profetas muy importantes que tendrán que ver con el reino del norte. Y algo que van a tener siempre acá los profetas es que ellos van a utilizar una palabrita que se va a repetir siempre. Y la palabrita que va a repetir siempre el profeta es recuerden.
la teología del recordatorio se le llama, ¿no? O la teología del no olvido, que se le conoce, que es un pensamiento donde el profeta, de manera reiterada, llamará la atención tanto a los reyes del norte como a los reyes del sur hacia recordar quién es Dios y la manera en que Dios obró a favor de ellos. Y recordará siempre las consecuencias que tuvieron de la idolatría en el desierto, en el Sinaí, y entonces esa vivencia servirá para que los profetas tengan que volver a llamar la atención del pueblo y le digan no cometan los mismos errores, recuerden de dónde Dios los trajo, recuerden que Dios los llevó por peregrinaje, recuerden que Dios los libró de Faraón, recuerden que Dios les dio una tierra buena, recuerden. Siempre habrá de parte de los profetas este sentimiento de recordar y que vendrá en función de que en estos momentos ya los reinos o las tribus o el pueblo de Israel o el pueblo de Judá estaba olvidándose completamente de quién era Dios. Y entonces el texto bíblico por eso se escribe con ese fervor, con ese fragor, con esa insistencia de no olvidar quién era Dios. Bueno, voy a dejar aquí la clase, vamos, porque después tendremos explicar un poco qué pasó con el Reino del Norte. Ya lo vimos en su momento, pero vamos a explicar un poco más qué profetas intervinieron en el Reino del Norte, cómo termina el Reino del Norte, cómo termina el Reino del Sur, ¿no? Y quiénes son los profetas que van a estar en función de cada reino. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Y después hablaremos lo que es la época del Segundo Templo, el exilio, el Segundo Templo, la época helénica y la época romana. ¿Okay? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Nos quedamos hasta donde el reino es dividido en dos, Reino del Norte y Reino del Sur, y es allí donde la labor profética va a desempeñar un papel muy importante para recuperar el culto a Jehová y sobre todo la fidelidad que el pueblo ya había olvidado. ¿Okay? Entonces vamos a dejar hasta acá. Quisiera preguntar, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, hasta dónde vamos, si tiene alguna duda. Es muy importante que vayamos despacito. Este documento, después de que lo termine, lo subiré a la plataforma para que ustedes lo tengan y lo puedan después seguir leyendo con detenimiento. Pero hasta dónde vamos, vamos bien, hermanos. ¿Ha entendido en qué parte más o menos estamos ubicándonos? Los sucesos más sobresalientes que hicieron posible o que motivaron a la redacción, a la compilación del texto bíblico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Dina. No, yo no. Ah, perdón, Dina, es que como vi el micrófono abierto suyo, pensé. Bien. Ustedes no, de verdad, hermanos, yo siempre digo, en este tipo de clases es siempre preguntar, ¿no? Siempre, siempre preguntar. Y el método que voy a tener en la clase es que a veces voy a ser un tanto repetitivo, pero yo prefiero repetir algunas cosas de tal manera que se nos quede claro a querer avanzar mucho y después no nos acordemos de nada. Álvaro. Sí, señor. Hasta ahí vamos bien en la historia. Conozco bien esa historia, gracias a Dios, hasta ahí. Sino que siempre me ha saltado una duda, ¿no? De pronto mi hermano conozca algo de esto al respecto, ¿no? Está en Éxodo 1, versículo 8, donde dice que en aquel tiempo se levantó un faraón que no conocía a José. Y siempre me he preguntado, ¿no? O José que hizo algo tan grande que salvó prácticamente al mundo conocido hasta ese momento, que se levantara alguien que está escrito que no le conocía, ¿no? Y por esto toma al pueblo y lo esclaviza, ¿no?
estudié algo algún momento que cuando leía esto hace mucho tiempo atrás, encontré algo acerca de unas tribus invasoras a Egipto llamadas los Hicsos y cómo ellos invadieron Egipto y se sentaron en el trono de Egipto y no sé si fueron ellos o cuando otra vez los egipcios recobran otra vez a Egipto. Entonces, no sé, mi hermano sabrá. Sí, sí, Álvaro. Hay muchas, a ver, el tema del éxodo es un tema muy estudiado principalmente por la arqueología. Hoy, la arqueología es una de las ciencias, hermanos, muy nueva, muy nueva. Realmente la arqueología es una de las ciencias que no es tan antigua, creo que es del siglo XIX, si no mal recuerdo, empieza los primeros descubrimientos ya como ciencia. Y la arqueología ahora, la arqueología bíblica, se ha encargado, ¿no?, de darnos muchas explicaciones en relación a los eventos que pasaron en los tiempos bíblicos. Y hay muchas posturas que tienen que ver con el éxodo, ¿no?, que tienen que ver con los gobernantes, con los faraones, que tienen que ver con los descubrimientos que se tienen respecto de quiénes eran en ese momento en que Moisés nació, quiénes eran los faraones que gobernaban, ¿no? Y bueno, la verdad que yo poco sé al respecto, tuve una clase en eso, no quise comentarlo para no subrayarlo más, pero podríamos, cuando lleguemos a Pentateuco, hacer un pequeño esbozo de cómo ese tipo de datos, ¿no?, nos enseñan a, ¿cómo es?, afirmar el texto bíblico. Bueno, la verdad que no quisiera enredarlos más en ese sentido, pero vamos a tocarlo si quieren un poco al respecto, ¿no? El tema del Éxodo. Hay un escrito muy importante. La verdad que es un tanto denso para entenderlo, un tanto denso para entenderlo en lo que está hablando Álvaro. Pero bueno, déjenme, voy a leerlo otra vez y voy a tratar de traducirlo de la mejor manera para poder compartírselos. Pero es interesante, el Éxodo ha despertado mucho interés al respecto. Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O nos regresamos? Betty, ves que vi que tiene su micrófono abierto, pero no sé si quería hablar. Bueno, yo como les digo siempre, hermanos, es mejor preguntar ahora y no en el examen, porque bueno, en el examen ya solo Dios y ustedes y sus apuntes les ayudan a contestar. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase, entonces, despacito vamos a ir acomodando las cosas. Por favor, no se preocupen. Sí, Betty, dígame. No, hermano, después la Quería hermana nomás aquí agradecerle ¿no? porque Sí, Betty. no, que le decía que bueno que vamos a poder sacar fotocopia porque yo estuve copiando. La verdad que yo No me da hablando, ¿sí? no le escuché mucho, Betty. Se cortó. No sé si es mi internet o el de Betty. Bueno, creo que algo decía que bueno que vamos a tener el escrito. Sí, vamos a tener el escrito. Lo importante es que tal vez en clase afinen más los sentidos, puedan hacer, a ver, no sé, algún mapa mental que les permita ubicar las fechas, los personajes, eso sí podrían trabajarlo, trabajen un mapa mental
que les permita ubicar en términos generales todos estos datos, ¿no? Entonces, después que termino la clase, lo subo y pueden trabajar en un mapa mental. Bueno, muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a